Esta semana se debería definir cómo queda el nuevo salario básico unificado para el 2019. Hay una sesión convocada por el ministro de Trabajo con los representantes del sector trabajador y empleador. José Hidalgo, el director general de Cordes, nos acompaña. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Esta vez el sector empleador dice que no cabe un aumento, que por la situación económica se dé una moratoria, es decir, que no se incremente el salario para el año 2019. Y el sector trabajador ha propuesto un aumento del 12%. ¿Qué impacto trae ahora un aumento en el salario básico? Bueno, hay que tomar en cuenta como antecedente que uno de los principales desequilibrios que afronta actualmente la economía ecuatoriana es justamente la falta de competitividad, lo que significa que producir y exportar desde el Ecuador es más complicado que hacerlo desde países con los cuales actualmente los productos ecuatorianos son comparativamente más caros, por ejemplo, Colombia o Perú. En ese contexto, un alza salarial puede incluso agravar ese problema, porque estamos hablando de un alza salarial, además en dólares, frente a salarios en países con los cuales en los cuales las monedas se pueden estar devaluando. Hay otro factor que hay que tomar en cuenta además, y es que esta falta de competitividad ejerce una presión importante sobre la balanza de pagos. Es decir, como producir en el Ecuador es más caro que hacerlo en países que tienen una estructura productiva similar, es más atractivo importar hacia el Ecuador desde esos países que producir localmente o exportar hacia esos países. Y eso se ve reflejado en una caída sostenida de las reservas internacionales que actualmente están en niveles bastante bajos. El ministro de Trabajo decía, bueno, pero si no se aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, no aportamos a la reactivación, a la dinamización. Entonces proponen otro mecanismo para no encarecer los costos de producción. Ya vamos a hablar de eso y si en realidad no encarece, pero dice, si no mejoramos sueldos, no aumenta el consumo, no se reactiva la economía. Bueno, es que ahí está, yo diría, una discusión de fondo, que es si es que la economía se tiene que reactivar vía consumo, además dejando claro que esos trabajadores a los cuales un eventual incremento salarial favorecería son un porcentaje reducido de los trabajadores, es decir, son apenas un porcentaje minoritario de los trabajadores que tienen la suerte de trabajar en el sector formal, ¿sí? Que son ya de por sí una minoría en el Ecuador. Pero decía, el debate de fondo es, o se dinamiza la economía a través de un mayor consumo, o se dinamiza la economía a través de una mayor producción. Yo creo que la vía correcta es la segunda, a través de una mayor producción, porque a través de un mayor consumo, primero que un incremento salarial, insisto, favorece a una minoría. En segundo lugar, el consumo, según la canasta de consumo típica de un hogar ecuatoriano, que está reflejada en la canasta del IPC, tiene un gran componente de productos importados y por lo tanto fomentar el consumo en la actualidad con este contexto de poca competitividad fomenta sobre todo las importaciones, afectando a las reservas. Y por otro lado, seguiríamos entonces en un contexto en el cual exportar desde el Ecuador va a seguir siendo sumamente caro, cuando el Ecuador, al ser una economía dolarizada, necesita justamente crecer hacia el exterior para generar un ingreso permanente de divisas a la economía. Pero lo que ofrecen entonces, o lo que plantean, es incentivos a las empresas para que puedan cubrir ese incremento en el salario básico que se haga. Es decir, que si mañana suben $40 el sueldo de un trabajador, tiene 10 trabajadores, esos $400 al mes que va a pagar más en sueldos, se pueda compensar de alguna manera con un certificado de energía eléctrica por ese monto, es decir, que con eso paga su consumo de energía eléctrica, que se ahorra ahí primero. ¿Qué pasa con el nuevo subsidio? ¿Cuál es el impacto? ¿Habría costos además que no se compensan y encarecen el costo de producción? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que esta propuesta que se le escuchó al ministro de Trabajo, en mi opinión, es absolutamente irresponsable. El ministro de Trabajo parecería no estar al tanto de la crítica situación de las cuentas fiscales. De hecho, en la actualidad el gobierno está buscando las maneras para ir eliminando subsidios y el ministro propone crear un nuevo subsidio para compensar a las empresas. Desde ese punto de vista fiscal ya es sumamente grave, porque un nuevo subsidio generaría mayor gasto, mayor déficit y por lo tanto también mayores costos de financiamiento, porque a mayor déficit aumenta el riesgo país y por lo tanto el costo de financiarse localmente sigue incrementándose. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también un poco los antecedentes de lo que ha pasado con este tipo de subsidios en el Ecuador. Por ejemplo, la devolución de impuestos a los exportadores no son automáticas, no son eficientes y muchas veces los exportadores se quedan con el dinero que deberían recibir simplemente en papeles que luego no pueden comercializar. Hay también otro aspecto a tomar en cuenta. Supongamos que una empresa no tiene el consumo de energía suficiente para compensar
ese incremento salarial. ¿Qué va a hacer esa empresa con ese certificado que le quiere dar el ministro? Y por otro lado, hay también un punto adicional, y es que el ministro, al menos lo que salió de su propuesta en un diario, dice compensar el incremento salarial, pero hay costos asociados a un salario más alto, por ejemplo, los décimos, los costos de despido, las aportaciones mensuales a la seguridad social, que también deberían ser compensadas por el Estado, dejando de lado el tema fiscal, que es sumamente crítico, para no incrementar el costo de producción local. Entonces yo creo que es una propuesta que es absolutamente irresponsable desde lo fiscal y también desde lo productivo, porque si es que no se trata de un subsidio indefinido, es decir, que se mantenga indefinidamente en el tiempo, entonces estaríamos hablando de que cuando se retire ese subsidio, las empresas locales se quedan con un salario en dólares muchísimo más alto que los países vecinos, y eso significaría un nuevo golpe a la competitividad. Que hay estas señales incoherentes del gobierno a la inversión privada, sea nacional o extranjera. ¿Qué pasa cuando después de 4 meses aún no se ha dictado el reglamento a la ley de fomento productivo que busca justamente esos incentivos? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, realmente es una señal contradictoria del gobierno. Una de las herramientas que el gobierno había destacado como idóneas para atraer la inversión extranjera directa y la inversión nacional también, para que repunte la inversión nacional en el país, era justamente la ley de fomento productivo, porque otorga a los empresarios una serie de beneficios, sobre todo relacionados con exenciones al impuesto a la renta, o tal vez también algunas reducciones en el impuesto a la salida de divisas. Pero en algunas partes de la ley de fomento productivo se establece que para las inversiones correspondientes a empresas ya existentes, por ejemplo, las condiciones se establecerán en el reglamento de la ley. Y como usted bien menciona, Stephanie, han pasado 4 meses desde que la ley ya se publicó en el registro oficial y el gobierno aún no publica el reglamento, lo que significa de hecho una señal contradictoria para un gobierno que además está, yo diría, casi desesperado por atraer inversión privada a cambio de una inversión pública que necesariamente se tiene que seguir contrayendo. Pero hay que dejar claro, diría yo, que aunque se publicara esta semana, mañana, el reglamento de la ley de fomento productivo, esa no es una señal suficiente para esperar un gran repunte en la inversión, porque el tema de competitividad que mencioné en un inicio de la entrevista sigue siendo el principal desafío para las empresas ecuatorianas, para el sector productivo en general, y el gobierno tampoco ha dado ninguna señal concreta al respecto. Son algunas de las observaciones de José Hidalgo, el director general de CORDES, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.